gracias a Dios por todo lo que ha hecho, lo que hará. Y hoy quisiera compartir una palabra que me llamó la atención porque dice el profeta Jeremías y hablaba y hacía mención al bien y al mal, hablando de los pensamientos que tiene Dios para nuestra vida. Dice que Dios tiene pensamientos de paz y pensamientos buenos. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, dice y asegura que no debemos desesperarnos, que no debemos angustiarnos, pero cuando yo aprendo a conocer o a escuchar o a escudriñar cómo piensa Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo piensa Dios? A ver, ¿usted se ha puesto a pensar cómo piensa Dios? Porque si queremos caminar, dice la Biblia que yo tengo la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, ¿cómo piensa Dios que yo no pienso igual a Dios? Y usted dirá, pero verdad que yo estaba ahí sentado y me preguntaba, ¿cómo serán los pensamientos de Dios después de toda una vida estando sentado en una banca evangélica, siendo un religioso más del montón? Pero que Dios transformó y ha ido transformando mi vida cada día más y caminando conforme a lo que Él me está dando y aprendiendo a depender de Él, de su amor, de su misericordia y de su gracia. Y yo decía, ¿cómo pensará Dios? ¿De qué manera piensa Dios? Y hay dos pasajes en la Biblia o dos versículos que solamente hablan del pensamiento de Dios y nos hace ilustraciones de la manera como Él piensa, basado en la Escritura, basado en la palabra. Y cuando yo aprendo a discernir, a escudriñar la palabra de Dios, entonces comienzo a entender cómo piensa Dios y de qué manera Dios actúa y de qué manera Él hace lo que tiene que hacer. Mientras que yo no escudriñe su palabra, no voy a entender los pensamientos de Dios. Y si no los hago realidad en mi vida, menos. Entonces ahí cuando siempre hemos dicho que el evangelio no se trata de una religión. Se trata de aprender a vivir una vida cada día, ojo, diferente. Una vida conforme a lo que Dios diseñó para mí en este diario caminar. Cuando yo aprendo a través de su palabra a ver de la forma como Dios me quiere siempre direccionar en la vida, es cuando voy sometiendo mi mente, mi corazón, mi alma a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces dice la Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que usted y yo esperamos. Isaías 55, 8 y 9 me dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea que hay una enormidad de kilómetros de distancia de la manera como Dios piensa y la forma como yo humanamente pienso y quiero vivir. Y es ahí donde viene el bendito problema, aprender a dejarme
enseñar, moldear como el buen vasija en manos del alfarero que va desbaratando cada día estructuras de pensamientos, estructuras de diario vivir, estructuras de que mi papá lo hacía de esta manera y yo lo hago de esta manera, que mi papá fue católico y me enseñó a ser católico toda la vida, que mi papá hacía esto y yo hacía esto y yo hacía... No, porque a cada uno Dios nos entregó una visión diferente, una medida de fe distinta y una medida de poder entender la misericordia de Dios. No puedo vivir agarrado a estructuras, formaciones que a lo mejor me enseñaron desde chamo, pero que cuando llegué y comienzo a ver y a revelarme la palabra a mi vida, es cuando comienzo a entender cómo quiere Dios que yo sea en este mundo. Gracias por los amén. Estamos aquí. Mientras no perciba eso, entienda eso, entonces comienzo a veces a vivir religiosamente creyendo que lo estoy haciendo bien. Eso fue lo que nos han enseñado por muchos años, una parte de estructura religiosa, como eran los fariseos, como eran los rabinos, como eran los maestros intérpretes de la ley, que cuando Jesús llegó y comenzó a hablar con ellos, había un choque. Entonces, todo en la vida necesitamos aprender a procesarla en las manos de nuestro Dios, para ver si vamos bien o no vamos bien. Cuando yo entiendo principios eternos, como esto de qué pensamiento y de qué manera Dios piensa, entonces a veces se me cae la estructura de todo lo que he aprendido quizás religiosamente, y veo con ojos de libertad, con ojos de poder entender a la otra persona, entenderse a sí mismo y poder tener el pensamiento alineado al pensamiento de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Entonces hay una diferencia inmensa. Volvamos otra vez a Jeremías. Jeremías dice que Dios tenía pensamientos o tiene pensamientos buenos de paz. Paz en el hebreo significa shalom. Shalom era el término que se usaba para cuando yo llegaba a algún lugar o cuando me iba a despedir, que le decíamos shalom, que significa paz. Aquí el escritor está dando una palabra más allá para entender lo que o la palabra shalom en el mundo espiritual. Porque si decimos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz. En otras palabras, paz significado en el hebreo shalom. Y shalom dice en la interpretación de la palabra que nos describe que somos plenos, llenos en Él, que tenemos bienestar, que tenemos tranquilidad, que tenemos prosperidad, que tenemos armonía en familia y en mi vida. Eso significa shalom, o eso significa paz. Entonces, si lo llevamos a nuestro diario vivir, cuando dice la palabra, dice el Señor, tengo pensamientos de paz, tengo pensamientos de shalom, que significa armonía, paz, tranquilidad, refugio, prosperidad, tranquilidad en el mundo espiritual. Cuando yo entiendo esa parte, entonces aprendo a conocer lo que Dios quiere para mi vida en medio de problemas. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos aquí, iglesia? A ver, aquí.
Entonces, cuando utilizo esos dos términos, paz en mi idioma, shalom en el hebreo, entonces puedo entender que el pensamiento de Dios para mi vida es de prosperidad. ¿Es de qué más? A ver, lo acabo de decir. ¿Es de qué más? De bienestar, de tranquilidad, de prosperidad, de una armonía en medio donde estoy. Y cuando aprendo a conocer esta terminología en el mundo espiritual, entonces puedo visualizar en medio de mi problema cómo piensa Dios. Y es ahí como usted se puede imaginar de la manera como Dios quiere, anhela que usted piense. Anhela, pero lo tenemos claro para poder entender lo que Dios quiere con nosotros en nuestro diario vivir. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, cuando yo estoy en una situación difícil, en dificultad, ¿cómo piensa Dios? Y de qué manera yo debo pensar como Dios tiene los pensamientos de bien para mi vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Estamos aquí, no se me vayan. Cuando estoy en un momento difícil, cuando estoy en una enfermedad, cuando estoy en alguna situación compleja, ¿cómo piensa Dios? Y cómo quisiera Dios que yo actuara. Por eso el Señor dice que la distancia de kilómetros de aquí al cielo es inmensa. Porque es que el hombre piensa a su manera y cree a su manera, y está bien porque nos dio un libre albedrío para usted pensar, para usted determinar en la vida y para usted hacer lo que usted crea. Pero que cuando llegamos a los pies de Jesús o al sacrificio de Jesús que me une a Él su sangre, entonces yo ya no soy yo. Aquí ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que yo era, no lo soy. Y lo que era y lo sigo haciendo, me rectifico y camino hacia donde Dios quiere llevarme en su pensamiento y en la manera de verme como yo lo vivo o lo hago. ¿Están aquí, iglesia? No se me distraigan. No se me distraigan porque es una palabra buena para sacarnos del conformismo religioso que se nos ha enseñado. Fíjense que antes se decía: no tome la cena los que están en pecado. Mi pregunta sería: ¿cómo ayudar al que está en pecado para que salga del pecado y pueda tomar la cena? Es trayéndolo a los pies de Jesús, que pueda discernir el cuerpo de Jesús y pueda entender que en Jesús hay redención y vida eterna. Y hay perdón de mis pecados. Y que mis pecados ya son perdonados, entendiendo que soy un pecador que todos los días peco. Aquí, entendiendo eso, pero agarrándome a la bendición y a la misericordia de Dios. Él me perdona. Porque el que es llamado, el que es atraído a los pies de Jesús, dice la palabra que es el que será salvo. Porque muchos los llamados y pocos los escogidos. Cuando yo entiendo esa revelación de mi vida, entonces flaqueé, metí los escarpines ayer, hice lo que hice, pero consciente de que eso no lo debería hacer y que debo salir de ese ambiente, es cuando Dios dice: el que confiesa y pide perdón alcanza misericordia. Y cuando alcanzo misericordia, su sangre es la que me cubre, y es como Dios piensa y no es como piensa usted. Porque usted, ejemplo, y el pueblo de Dios es el que más palo le da al otro. Cuando lo ve medio mal, o cuando lo ve en X circunstancia, ¿qué hacemos? Acusarlo, señalarlo, hundirlo.
y decirle de todo. Ese no es el evangelio. Jesús, que le dijo a los cobradores de impuestos, la gente lo señalaba: tú comes con esos tipos, tú eres loco. Y el Señor dijo: yo no vine a buscar sino al que estaba perdido. Yo vine a traer sanidad al que estaba enfermo. Yo no vine a juzgar ni a señalar. Yo vine a traer vida. Así piensa Jesús. Y si Él piensa así, entonces no debemos tener cada día ese espíritu inmundo de culpabilidad de lo que el enemigo ha querido hacer y yo le he permitido que haga en mi vida. ¿Estamos aquí, iglesia? Ese es el verdadero evangelio. Y esas son las estructuras que hay que romper. Esas son las estructuras que hay que acabar. Esas son de verdad, que el evangelio se convierta, que estas reuniones estén a reventar de gente que venga a buscar de Dios, porque necesitamos de Dios, así como usted lo necesita. Ese es el llamado. Por eso cuando Jesús habla de esa parte de pensamiento, es porque Él es tan distinto a nosotros, pero Él quiere que nosotros seamos como Él. Estamos aquí, iglesia. Veo gente con cara así como que con cara evangélica todavía. Veo gente con cara de religioso. Vamos, quita esa estructura religiosa, quita esa estructura de pensamiento. No es que estoy diciendo que usted vaya a pecar, no, sino que usted conoce y sabe cuando peca, apartarse y no seguir en la misma rutina. Porque entonces te conviertes en un fariseo practicante de una doctrina o un sistema religioso. Aquí estamos, aquí, iglesia. Por eso es que vamos a mejor. Por eso es que iremos a predicar el evangelio, que demostremos lo que somos en Cristo Jesús. Y es creerle a Dios. Mira, el miércoles estuvimos orando y cuento el testimonio. Adela está aquí. Adela quería contar el testimonio. Y Adela me llama, la hermana Adela y el famoso padre William, para el hermanito que tenía la grúa, a ver si lo remolcaba, porque justo saliendo de la reunión, como a eso de las 7:15, 7:30, se le dañó la camioneta a William justo enfrente de donde está el lugar allí arriba conocido por todo el mundo, llamado La Gioconda. Y ahora, yo no pensé por William, pero yo me imagino si hubiese bajado un hermano que conozca a William y que vea el carro frente a La Gioconda, ¿qué estaría haciendo el hermano William el parado enfrente de La Gioconda? Comienza a darle a la lengua, comienza a maquinar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Entendiendo que los pensamientos de Dios son de otra manera. Entonces él me llama. Dice: pastor, la grúa para allá y para acá. Y yo le dije: bueno, vamos a llamar al hermano. El hermano estaba durmiendo, se acostó temprano. Y luego le devuelvo la llamada a la hermana Adela. Le digo: Adela, el hermano no puede solventarlo porque ya se acostó. Pero Adela, ¿usted no estuvo el miércoles hoy orando conmigo en la iglesia? Sí, pastor. Y en eso William creo que había mandado a traer unos litros de gasolina. Le echaron la gasolina a la camioneta y le dije: mire, yo me uno con su fe y vamos a hablar juntos. Dígale a William que se monte en la camioneta, que prenda esa camioneta y que la acelere, así llegue a empujones, pero la camioneta lo va a llevar hasta su casa y vamos a creer. Como a los media hora, 20 minutos, pastor, ya estamos en la casa, gloria a Dios. Y me debe 40,000 pesos porque vale 80,000 la remolcada, William. Por la fe que le puse con usted. Usted se agarra la mitad, echando broma con William. Porque si no activo lo que de verdad creo, lo que de verdad es Dios para mí, entonces voy a vivir todo el tiempo viviendo de las expectativas y del sistema que me ha envuelto y de lo que me ha hecho ser como soy. La palabra de Dios dice que debemos tratar el alma de otra manera. La voluntad de Dios es de otra manera. Es paz convertida en shalom, que significa paz, prosperidad, tranquilidad, armonía, confianza,
Y la Biblia me enseña en Juan 14:27 que debo aprender a someter mi alma a la presencia de Dios. Cuando hablo del alma, hablo de todos los pensamientos, voluntad, sentimientos, emociones que funcionan dentro de ti. Dice, porque, vámonos rápido a la cita, hijo. En Juan 14:27 dice la palabra: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, y no se turbe tu corazón ni tengan miedo. Ese es un pensamiento de Dios. Ese es un pensamiento de Dios que debe trabajar en tu alma. Así piensa Dios. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas angustia. No, yo voy a ponerte más allá de donde no puedas resistir. Yo te doy la paz. Si tú la pierdes, es problema tuyo. Aquí, si yo pierdo la paz, si pierdo lo que Dios me ha entregado, ya es problema mío, no es problema de Dios. Porque no estoy confiando plenamente en Él como Él piensa. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Están recibiendo la palabra o no están recibiendo la palabra? ¿Cómo vamos a pensar esta semana? ¿Como un hijo del rey o como un hijo del ay, no vamos a esperar? Y estamos pendientes que si ya, que los barcos, que el submarino, que a ver qué otra cosa, que el ataque, que para allá, que alistarnos, que vamos a pelear, no, yo voy a pelear en el mundo espiritual. Porque ahí es donde tengo que ganar mi batalla. Es donde tengo que obtener el triunfo de mi vida. Por eso la palabra de Dios dice: no tengan miedo, yo te doy mi paz. Ese es mi pensamiento, que tengas paz en medio de tu problema. Y que pueda caminar como Dios quiere, que no se turbe vuestro corazón y que no tengan miedo. Ese es el pensamiento de Dios, que significa paz y en otras palabras en hebreo, shalom. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos. Que usted no se pueda dejar de llevar por el ambiente, por la situación que estamos viviendo. ¿Quién no dice que la situación económica está? Hasta un niño pequeñito le han inculcado, y no, la cosa está dura. Sí, está dura, pero mi sistema, mi pensamiento y mi vida no es la igual a este mundo. Mi pensamiento, mi manera de ver las cosas es igual a como Dios las quiere ver. Y cuando Dios las revela y usted se le abre los ojos, usted ve diferente, piensa diferente, no se ata de ninguna manera, camina diferente. Es alguien al cual Dios lo tiene por cabeza y no por cola. ¿Estamos aquí, iglesia? Luego dice más adelante, ya leímos Juan 14:27. Dice otro pasaje en el Salmo 62:5. Dice, hablando del alma para que se refresque en Dios. Dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Este es un pensamiento de Dios. Lo decía David, pero es un pensamiento de Dios. Así es como Dios piensa. Así es como dice: tengo pensamientos de paz o de shalom. Ese pensamiento es de Dios. Dice: mi alma reposa en ti. ¿Y qué hay en tu alma? Todo lo que le hace a usted salir corriendo, pensar de una manera, hablar diferente, tener estrés, tener preocupación, tener angustia, que la plata no alcanzó, que ahora qué hacemos, que tenemos tantas deudas, que tenemos estos compromisos. Sí, y confiamos en Dios. Así como usted se metió en el problema, Dios le dará sabiduría si usted entiende la voluntad de Dios y saldrá del problema. Créalo, iglesia. Gracias por los amenes. Gracias por los 5 que están conmigo. Digan: alma mía, en Dios solamente reposa. Vamos, dígale: alma mía, en Dios solamente reposa. Yo no le voy a parar lo que diga fulano, perencejo, aquel que quiera dañar el proyecto de Dios en mi vida. No me voy a detener ni a palo. Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Su vida le pertenece al Señor. Su alma reposa en Dios. Si usted lo cree,
Dice la palabra que entonces no se turbe vuestro corazón, creer en Él, creer en el Señor. Alma mía, reposa en Dios, reposa en Él. El Salmo 107, versículo 9, dice que debemos saciar el alma. Salmo 107, versículo 9, dice: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Cuando estamos en momentos difíciles y su alma está ahí y celosa y deseosa de Dios, es cuando Dios te va a hablar. Es cuando Dios te va a decir: no se vaya por ahí, métase por aquí, hágalo de esta manera, frénese un poquito, no discuta con el Señor, no te desgastes ahí, no pierdas el tiempo en eso. Quédate tranquilo, camina, espera, y te anda ahí como que a la expectativa de lo que Dios quiere en nuestra vida. Eso es pensamiento de Dios, porque Él quiere pensamientos de bien, no de mal. Nunca vendrá de mal a mi alma, porque si Dios quiere lo mejor, es lo mejor para usted, es lo mejor para su vida. El problema está en creerlo, el problema está en abrazarlo, el problema está en tomarlo, hacerlo mío y decir: de verdad, yo sí tengo a ese Dios poderoso. Entonces dice que el alma se sacia porque anda hambrienta, porque tiene deseo de Dios. Y dice la palabra en Mateo 11:29, cuando estamos bien cargados, bien preocupados, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pensamiento de Dios. Shalom. Así piensa Dios. Tranquilo, ¿está preocupado? Tranquilo, relájese, sea sereno para cuando le saquen de quicio. Ore a ese hombre, bendígalo, úngalo con aceite. Y hombre, bendiga a la mujer, úngale los labios y bendígala para que no hable tanto. Deben decir. Y entonces la palabra dice: aprended de mí. Actúe de otra manera. No te dejes llevar por el ambiente, porque el ambiente nos va a traer siempre conflicto. ¿Y quién no ha tenido conflicto esta semana? Todos. ¿Quién no ha tenido problemas esta semana? Todos. ¿Quién no ha tenido dificultades económicas, de salud? Todos. Pero la palabra la guía y en ella tengo que agarrarme. Dice: voy a hallar descanso para mi alma. ¿Cuántos se acuestan y no pueden dormir? Le dan vuelta a la cama, para allá, para acá, pensando. A mí me pasaba. Ya estoy logrando eso. Por eso digo que Dios está haciendo un proceso en mi vida, porque a mí me pasaba. Se van a la 1, a las 2 de la mañana y le daba vuelta a la cama, pensaba una cosa, pensaba otra, viene para acá, venga para allá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Cuando me da cuenta, a las 2, 3 de la mañana. Y la preocupación me hacía como celar para poder medio dormir, y me levantaba cansado al otro día, como si hubiese estado trabajando por la tensión. Pero cuando aprendo y aprendemos cada día a descansar en Él, mire, usted se acuesta y al rato está roncando. Yo no sé, algunos tienen esa facultad. Algunos tienen la facultad que apenas se acuestan, tocan la almohada, respiran un poquitico y al ratico están roncando. Es una virtud, es una virtud. Yo de verdad admiro a ese tipo de personas. Yo la admiro. ¿Cómo tienen esa capacidad de poderse acostar y decir: adiós, luz, que te apagaste? Hasta luego, buenas noches, señores. Ya cuesta dormir y rato y usted lo mira. Yo ese Señor, la pastora tiene esa virtud. Creo que Daniel, por ser tío, también tiene esa virtud de quedarse de inmediato dormido. Y yo lo miraba, y yo la miro. Y es que no pasan 10 minutos, creo. Ya, yo creo que Erika también tiene esa virtud. Y uno se pone a ponerle cuidado y ronca.
Yo me quedo despierto a ver si ronco. Es una virtud poder descansar en las manos del Señor. Poder disfrutar y decir: alma mía, descansa en Dios. Alma mía, reposa en el Señor. Luego dice la palabra de Dios que Él desea en obediencia, que nosotros caminemos en esa obediencia, en esa relación profunda con Él, en ese bienestar conforme a su voluntad, y poder entender en gran parte cómo piensa Dios, y luego poder decir: los pensamientos de Dios son de paz, y voy a aprender a vivir como Dios está pensando para mí. Cuando usted entiende ese proyecto y esa dirección en la vida, mire, usted va a tener felicidad como nunca antes. Paz, reposo, refugio, tranquilidad. Y el apóstol Juan le escribe a su amigo, y con esto termino, a su amigo Gallo, le recomienda un versículo de la Biblia que está en Tercera de Juan. A los que no sabían, la palabra en el Nuevo Testamento tiene primera, segunda y tercera. Tercera porque ya va más enrumbado, porque ya va con mayor velocidad. Así que cuando usted métale tercera ahí y lea Juan, Tercera de Juan, dice. Y el apóstol Juan le dice a su amigo Gallo, haciendo el encabezado, después te lo lee, dice: amado, hoy yo les quiero regalar este texto para que todos lo tengamos. Yo lo puse en mi estado ayer tarde anoche para decir: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y el prosperar el alma va ligado a cómo piensa Dios y a cómo Dios actúa en mi vida. Y entonces tendremos un final. Volvamos a Jeremías 29:11. Y entonces volvemos al principio para poder decir: para daros el fin que esperáis. ¿Cuánto vamos a recibir septiembre con ganas? Que las bendiciones me sigan, que la parte económica esté en mi vida, que la salud de Dios que derramó en la cruz del Calvario esté en mi vida, que mi hogar sea blindado, que todo lo que yo pueda hacer esté bajo el proyecto divino de Dios, y que así como vivió agosto, septiembre sea el mejor mes para irnos aproximando a diciembre bajo una dirección más buena, saludable, y usted pueda comerse su cochino frito en diciembre, o pernil horneado, o a la buena yaca que hace su mamá, o la buena comida que Dios le tenga. No sé si usted entendió la palabra, pero la palabra creo que fue sencillita. Dios tiene pensamientos de bien basado en su palabra, que significan que usted los puede tomar cada vez que lo interpreta, y así piensa Dios para tu destino, para tu negocio, Henry, para tu salud, para todo su ser, Erika, para la nueva dimensión que Dios la va a llevar en este tiempo, porque la está preparando, es para llevarla a un nivel mejor. Y a cada uno de nosotros, cada día el Señor nos está fortaleciendo, nos está preparando y nos está llevando a lo que Él quiere para nuestro diario vivir. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cuántos entendieron la palabra? ¿Cuántos vamos a pensar como Dios piensa? Ay, 4, Señor. Si quiere vuelvo a empezar de nuevo el mensaje otra vez en esta mañana. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y usted le va a decir: Señor, mi vida, todo está en tus manos, porque yo sé que tú eres bueno y tu fidelidad es eterna, por siempre y para siempre. Y bendecimos a todos los que nos pueden ver, que la paz de Dios y el shalom de Dios esté en su vida y en su pensamiento. Amén y amén.